yo tengo la convicción de que la interculturalidad, más allá del multiculturalismo, no es solo el respeto a la diversidad. No es solo. Así como la convivencia no es solo la coexistencia. Así como la ciudadanía no es solo la participación. Entonces creo que los técnicos, los responsables, nos falta mucho ponernos de acuerdo en unas nociones exigentes y operativas para llevarlas a la práctica. Nos falta un poco comprender con convicción y con coraje lo que es el interculturalismo, que es un proyecto sociopolítico de democracia y ético, de ética de la hospitalidad. Es profundo. No es cuscús y tortilla de patata. Es muchísimo más que el cuscús y tortilla de patata. Y la convivencia es muchísimo más que la mera coexistencia. No vamos mal, coexistimos. Ahora mismo solo tenemos 44 conflictos armados. Si hubiera coexistencia en el mundo, no habría guerras, no habría feminicidio. Es decir, la coexistencia no está mal. La tesis que planteo es que si solo se coexiste, acabamos hostiles, acabamos en la hostilidad. ¿Por qué? Porque la coexistencia no genera las relaciones de aprendizaje, proyecto común, respeto activo, tolerancia activa, etc. No genera eso, genera estamos juntas y juntos en este tiempo y lugar, y nos respetamos pasivamente, y no me voy a meter contigo, no me gustas un pelo, pero bueno, no me meto contigo. Bueno, eso está muy bien, eso es mucho más que la hostilidad, pero no basta, es insuficiente, ¿vale? Entonces, esos conceptos, yo estas cosas sí quisiera plantear algunas cuestiones, ¿no? Entonces, voy al guión que logré hacer al final, porque es tanto lo que me gustaría compartir que digo, bueno, a ver qué escojo y vamos a ello. Entonces, hago una exposición, si me permites, Pepe y Xavier, me dice Pepe, sí, tranquilo que hay tiempo, yo tengo para rato, ¿eh? Pero yo creo que tal como estamos en la sala, profesionales todas y todos, preocupados y ocupados todos y todas, sinceramente no me importaría que sobre la marcha surja algo. Oye, Carlos, y eso ahí profundiza un poco, ¿puedes? O mira, yo lo veo de otra forma, lo estamos trabajando así, ¿no? Y con una sola condición, que volveríamos luego al cauce. Es decir, que no, porque también podría ser una conversación un poco errática, cada cosa nos lleva a donde sea. Eso después en el coloquio. Vamos primero a la exposición y luego al coloquio. En el coloquio sí, lo que queráis, por favor, participar mucho. Me interesa mucho ver en qué estáis, qué estáis haciendo. Aquí, un pequeño excursus aquí. El otro día en Girona me pidieron por primera vez una cosa que dije, claro que voy. ¿Podría usted hablar en positivo de las migraciones? Y dije, entonces me pongo las botas. Y pedí permiso para en una hora poder hablar solo en positivo. Os voy a decir por qué digo esto, por el País Vasco, os digo, solo en positivo. Y entonces dije, advertiros que no me chupo el dedo, que llevo 40 años estudiando el tema y que si quieren ustedes que yo me ponga negativo, les amargo la mañana. Le dije, yo sé el pero y el pero y el pero y el pero y el pero. Eso me lo sé. También dije como mediador, por favor, cada 10 veces que digan pero, por lo menos una de acuerdo, Carlos, y añado que a mí no me interesa tanto tu pero, que sé que va a haber objeciones, sino ¿qué añades tú a lo que vamos a decir, a lo que digan los demás? Entonces allí en Girona yo dije, miren, hay 3 cosas que tenemos que sentir un orgullo y una satisfacción inmensa porque han ido bien. La primera y principal, en la inmensa mayoría de los proyectos migratorios de los millones de personas extracomunitarias que hay en España son positivas. Absolutamente positivas. Conozco a cientos de migrantes, a cientos de mujeres y hombres y chicos y chicas migrantes. Es un honor que he tenido en mi vida. La inmensa mayoría son trayectorias muy positivas. Han conocido otro mundo, muchos ya se han afincado, les encanta este país, o país de países, etc. Eso es, en fin, el tema es largo. Segundo, tenemos la red de solidaridad de entidades sociales de apoyo mayor del mundo que yo conozco. Desde luego de Europa sin comparación porque conozco otras. Del mundo posiblemente porque en Estados Unidos no hay y en otros lugares, pues en otros sistemas migratorios. ¡Qué maravilla
lo que ha hecho la sociedad civil respecto a la migración. Sí, pero es que ahora está aumentando el racismo. Ya entraremos ahora en ese tema, porque aumenta la xenofobia, el racismo. Pero cuidado con la generalización de que ahora todo está horrible, están, vamos, ganando por goleada, el racismo campante. Hay una sociedad civil que durante muchísimo tiempo no entraba en el cuadro de las encuestas europeas, de Eurostat, etcétera, Eurobarómetro, ni las que hacíamos en España, sino que tenía una actitud francamente comprensible hacia la migración. La tenía y sigue habiendo mucha gente. Hay un sector amplio. Ahora me referiré al sector para el que yo he escrito el libro, que es el sector ambivalente. Yo no he escrito el libro ni para los convencidos ni para los racistas. Lo he escrito para esa amplia mayoría, 70%, 75% estadísticamente, muy ambivalente. Y en ese sector sí van ganándonos lo que llaman ellos la guerra cultural. Ahí sí van logrando que se va, la gente ambivalente que giraba un poco hacia la integración y la inclusión, va siendo menor, tiene más dudas, no lo acaba de ver, es más sensible a los lemas y mantras de la ultraderecha, etc. Y vamos perdiendo un poco, hay que rescatar ese tema. El libro es para ellos y para vosotros, para los técnicos, para los profesionales que necesitan fundamentar no solo su práctica, yo distingo siempre práctica y praxis. La práctica es, sí, este día vamos a atender a tantas familias, sí, tenemos una reunión para, bam. Si solo hay práctica, en pocos años te quemas. Se cae lo que yo lo denomino practicismo, y es, ya, sí, sigo haciéndolo, pero es que la verdad es que sigue todo igual, casi peor, no sé qué sentido tiene mi trabajo. La forma de salir de la práctica principal que yo conozco es la praxis, es decir, la fundamentación ideológica, teórica y ética de tu práctica. El libro está hecho para intentar aportar, y ahora voy a lanzar algunas ideas, cómo puedo fundamentar científicamente, jurídicamente, éticamente, mi práctica concreta, y que no se me olvide, en lo que he preparado me dirijo a vosotros, no solo como profesionales. He aprendido a hablar con las personas con 3 dimensiones. Me interesa muchísimo vuestra posición ciudadana. Creo que parte del tema, como acaba de decir Javier de Lucas, es político. Javier de Lucas, gran amigo, ha escrito La migración, la política. Es un libro breve de Javier, el último, Migración, la política. Y es porque ahí está la salsa del asunto. Para mí he dicho siempre que el concepto principal no es interculturalidad ni convivencia, es ciudadanía. Ciudadanía democrática. Porque en China también hay ciudadanía, o en Rusia. Claro que hay ciudadanía, pero otra cosa es la ciudadanía y otra cosa es la ciudadanía democrática. Me voy a referir a vosotras como ciudadanas. ¿Cuál es vuestra posición ciudadanista, democrática? Porque estoy seguro que ahí es donde está, estoy convencido que ahí es donde está el asunto. Y luego me refiero a vosotros como personas. ¿Qué es lo principal que yo quiero plantear ahora? No me acuerdo qué capítulo es, pero he adelantado, gracias a Xavier y a Andrea, y que se han portado muy bien, han tenido paciencia, me han dado ideas, me han corregido los textos, en fin, no tengo más que agradecimientos, que ricasco. Pero lo que planteo, una de las novedades, es que llevo muchos años y por fin me he atrevido a publicar algo sobre la persona. Creo que tenemos que hacer una revolución personalista. Ya me han alertado mis colegas de izquierdas, igual que yo, ya me han alertado, mucho cuidado, Carlos, porque se te va a interpretar mal. Vas a decir que eres partidario de los individuos y no de las colectividades. Creo que ahí está uno de los límites de las personas de bien, es decir, las personas progresistas, que muchas veces hablamos en términos de colectivos, las mujeres, los menores, los migrantes, y así tiene que ser. Os lo dice un antropólogo, aquí hay un sociólogo, por supuesto, decía Durkheim que estamos en los hechos sociales, estamos en lo colectivo. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos un problema gordo, y es que en la etapa actual que estamos, que algunos ya niegan hasta la calificación, pero en fin, vamos por ahora a llegar a un acuerdo de que estamos en una etapa de la evolución del capitalismo de estos 500 años. La etapa nueva es la de capitalismo neoliberal. Entiendo por capitalismo, lo digo porque Varoufakis lo ha negado y otros, diciendo que ya hasta eso se queda corto.
que hoy día estamos en el tecnofeudalismo, es decir, las grandes tecnológicas crean feudos de servidumbre. Creo que estamos siendo de nuevo siervos. La palabra servidumbre es muy importante porque fue la que superó la ciudadanía en la forma occidental. Pasamos de ser súbditos, siervos del rey. Se pasó gracias a la Revolución Inglesa, Francesa, Norteamericana, etc. Pasamos a ser ciudadanos. Me temo que están intentando que volvamos a ser siervos. Y eso es lo que plantea Varoufakis. Pero dejemos eso un momentito, si queréis luego nos metemos un poquito al tema. Pero lo que yo quiero plantear es, y en el libro he dado el avance y tengo que esforzarme en eso, a ver si lo consigo, y es, frente a la estrategia neoliberal, que básicamente tiene muchos puntos, pero fundamentalmente, para poder acumular capital hoy día, tienen que desregular el mundo. La palabra regulación es capital en migración. Regular. Por ejemplo, yo planteo en el capítulo 1 de la nueva parte, planteo que sí soy partidario de la utopía del mundo sin fronteras, porque creo que es completamente compatible con la regulación de las fronteras según los derechos humanos. La palabra regulación es clave. El neoliberalismo quiere desregular, es decir, no al Tribunal Penal Internacional, no a la ONU, no a los tratados de libre comercio, no, fuera, es que con eso no acumula. ¿Qué es esto de los servicios públicos? Ese estado de bienestar surgido tras la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es esto? La educación pública, la salud pública, bueno, que le digan a Ayuso, por favor, todo esto es la rémora de estos socialistones que nos tienen cogidos con el colectivismo y no nos permite avanzar. Desregulemos. En ese contexto, si se lo interpretamos así, tiene más caras el neoliberalismo, tiene muchas más caras, pero en fin, básicamente creo que es eso. Hay algo que todos creo que sabemos, que estamos de acuerdo, que afecta a las personas. Y es que la ideología, la guerra cultural o la hegemonía que diría Gramsci, se está dando sobre el individualismo. Y es, mire, lo importante es usted, no los colectivos. La que mejor lo dijo fue Margaret Thatcher. La sociedad no existe. Dijo Margaret Thatcher, que es una frase para dedicarle todo un libro de sociología en clase. ¿Existe la sociedad? Porque Thatcher dijo, solo hay individuos y familias. Luego le preguntaron y añadió ya empresas. Esto es lo que hay. Entonces, usted, Luisa, usted, June, usted, Uday, ¿qué tiene que hacer? Piense usted, piense en su libertad. Eso es Ayuso. Piense en su libertad. No se deje intimidar por los colectivos, las comunidades, la corporación, los impuestos, el Estado. ¿Pero esto qué es? Usted es usted. Atrinchérese, es decir, familismo moral, llamamos los antropólogos. Lo principal que es su familia. Y eso lo entiende todo el mundo. O el lema que trabajamos Xavier, Andrea y yo, que yo lo he escrito, pero ellos han sido muy generosos conmigo. Primero los de casa. American First. La casa. Es que van por ahí. Van por ahí. Usted tiene una casa. Venga, le concedo que es la patria vasca. Vale. Pero no deje que la invadan estos capullos. Es decir, cuidado con... Defienda la casa vasca. Defienda su casa, Mira y Taren Echea. Defendituko dut. Defiéndalo. Su familia, su casa, su valle. Eso es lo principal. Es decir, esta es la trampa. Frente a eso, me parece que hay que contestar de muchas formas. Y se está contestando, y hay movimientos maravillosos, para mí sobre todo el ecofeminismo y el ecopacifismo, son los dos potentes, los dos dentro de la transición ecosocial justa. Una pregunta hoy es, ¿qué tiene que ver la transición ecosocial justa con las migraciones? Este es un tema decisivo, porque tenemos que pensar las migraciones con categorías más generales. No podemos caer en la defensa del migrante. Claro que hay que defender al migrante, porque hay que defender a todas las personas y porque hay que defender los derechos humanos. Pero no podemos caer en lo mío es migración y no me interesa el resto, porque la migración es un cambio, es un conjunto de cambios y los cambios son más amplios. Uno es la búsqueda de una transición ecosocial justa. Y tenemos que preguntarnos sobre esto. Vuelvo al tema que quería plantear,
y es uno de los centros de lo que quería hablar con ustedes, es que, y es lo que planteo en uno de los capítulos, es la necesidad de repensar la categoría jurídica y moral, ética de la persona. Entonces lo que estoy es escarbando, y luego si quieren lo hablamos, me estoy empapando del personalismo de Mounier, de la parte personal en Marx, que precisamente le entendieron muy mal los marxistas. Recordar siempre una frase de Marx a Lafargue: yo no soy marxista, decía Marx. Esta me parece una frase maravillosa, porque los gurús, los genios, luego tienen sus seguidores, y los seguidores casi siempre son peor que el gurú. Entonces, Marx, hay un personalismo en Marx, sobre todo en los manuscritos económico-filosóficos, su tesis doctoral también, que hay que rescatar, de un profundo humanismo, Entonces, la persona, ¿por qué lo planteo? Porque la persona es la comunidad. Acabo de descubrir un libro, que lo puedo pasar la referencia, de unos señores, un economista del desarrollo y un teólogo de la liberación, que allá por los años 62-65 publican un libro sobre la comunidad, poniendo a parir la economía clásica, y me encantó leerlo, pero digo, Dios mío, me lo han copiado. Pero claro, que yo soy 60 años más tarde, no me lo han copiado a mí, sino que hemos coincidido. Y dicen, la alternativa es la persona en comunidad. La fórmula que yo quiero trabajar con vosotros es, ¿qué tiene que ver un replanteamiento de la persona? Entonces, cuando Pachi me ha dicho que su servicio ha cambiado de nombre y se llama de acogida e integración de las personas migrantes, yo he tenido un subidón, Pachi. Un subidón. Porque fíjate como dentro de poco en los líderes progresistas, no quiero entrar en partidos políticos, pero en algunos políticos ya hay una que yo sé que ya lo está incorporando. Hasta ahora la palabra persona era rarísimo, y si se dice es la gente, es como la gente. La persona es mucho más que la gente. Lo que hay es, sí, porque los trabajadores y trabajadoras, y ahora hay un énfasis en toda persona tiene derecho a la conciliación de su vida familiar, y nos estamos refiriendo a todas las personas, sea cual sea su ideología, y ahí ganamos un montón. No es fácil esto, pero en fin, como ven, voy desordenado, así que me voy a ordenar. Me voy a ordenar porque lo dije, Dios mío, voy a intentar ordenar aquí. Todo esto era sobre el euskera, así que decirles a ustedes eso sobre los versolaris sobra. Bueno, pues vamos allá. ¿Cuál sería la cuestión, entonces, cuál sería la cuestión a abordar en el seminario? Yo lo planteé en el tren ayer así, después de hablar contigo, y que con un mensaje de salida. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar en el plano de la comunicación, ya no solo ante los rumores infundados, las mentiras y falsedades, ante las frases insidiosas, ante los argumentos, porque tienen argumentos la ultraderecha y en institutos muy bien financiados y argumentos muy inteligentes, en contra de la migración y de los migrantes? ¿Qué hacer? Aquí me baso en un lema que yo sigo ahora en la vida, que es de un antropólogo anarquista, Greber. Cuando digo anarquista no es que yo lo sea, a mí, bueno, no sé bien qué soy, simplemente es que Greber es muy conocido por sus posiciones anarquistas. Falleció hace 3 años. Él decía una cosa increíble, y es, no nos convencemos que la cuestión principal no es quién tiene razón, sino qué podemos hacer juntos. Me parece un aldabonazo contra voy a llamarle personas y fuerzas de bien. Por cierto, como tantas otras cosas, esta frase mucha gente conservadora y excluyente la está aplicando. Les importa un pepino si tienen razón la escuela de Keynes, la escuela de Chicago, no, lo que saben es lo que hay que hacer juntos, que es desregular, acumular, ganar, destrozar, intimidar, negociar desde la fuerza. Eso lo tienen clarísimo. Y actúan con bastante unidad, dentro de una enorme diversidad.
Los que pretenden lo contrario lo logran hacer. Creo que nuestra virtud, que es mucho más pensamiento reflexivo, mucho más pensamiento crítico, mucho más matiz en todo, creo que eso, que es buenísimo, nos juega, esto no lo descubro nada nuevo, una malísima pasada. Que es, ya, pero, sí, sí, pero. Y luego ese pero a veces no afecta a la unidad, pero a veces sí. Tomemos el feminismo, el movimiento más transformador de la historia posiblemente. Bueno, quizá el sindicalismo. En el mundo contemporáneo, en la España del siglo, entre el 19 y el 20, sin duda, el 20 y 21, sin duda ninguna. Creo que nadie puede dudar que la mayor transformación, también es verdad que algunos decíamos, la que va a venir en la reacción. Es decir, cuando se avanza, a mí no me ha cogido en absoluto de sorpresa ni la aparición de la ultraderecha, ni el antifeminismo, ni las feminazis, como en el mundo migratorio, como tengamos éxito, nos vamos a enterar de un peine. Como logremos que la integración sea efectiva, es decir, que los inmigrantes se comporten como nuevos ciudadanos, que exijan sus derechos, que digan, oye, ¿qué haces metiéndote conmigo? Que se levanten en pie. Como pase eso, que es lo que ha pasado con las mujeres, habrá una reacción visceral, porque es un tema político, es un tema de poder. Entonces, ¿qué hacer? Yo lo he limitado al marco de la comunicación, quizás porque es a lo que me he dedicado con esta obra, a pensar qué argumentos tenemos, ¿no? O bien se puede plantear así lo que me gustaría hablar hoy. ¿Cómo entrar? ¿Cómo actuar? ¿Cómo incidir en el debate público sobre la gestión migratoria? Cuando digo debate, yo distingo el núcleo del debate, las conversaciones, las polémicas, de los factores que inciden en la opinión pública, es decir, las redes, etc. Cuando digo cuestión migratoria, que es un concepto que a mí me gusta mucho, no me refiero a la cosa de los emigrantes. La cuestión migratoria, eso es las migraciones, eso sí, o los proyectos migratorios. No, la cuestión migratoria es esa cuestión nacional, esa cuestión de Estado, esa cuestión global de la humanidad. Creo que es esencial en el estado de... Falta convicción a la gente de saber que la cuestión migratoria y su resolución y su evolución afecta a lo esencial del sistema democrático. Luego diré por qué. A esto le dedico un capítulo. Y ahí hay una cosa que es importante, y es una de las diferencias que tengo. Voy leyendo ahora la obra que les recomiendo de Heinz de Haas, yo creo que él es holandés, creo, afincado en Inglaterra, de Oxford, un tipazo, lleva toda su vida, otro que lleva toda su vida, como varios que estáis aquí, dedicado a las migraciones. Publicó el libro, me dice Xavier o André, uno de los dos, me dice, se nos adelantaron, porque yo venga, sí, aunando ya lo último, sí, sí, bueno, ¿cómo va la traducción a la euskera? Sí, 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 así hemos estado 3 años. 3 años, nos hemos demorado. Y sale esto, es de esas veces en la vida intelectual que dices, oh no, porque es los mitos de la migración. El señor coge 22 mitos, yo cojo 29 frases, él destroza 22 mitos y yo abordo 29 frases. Con lo cual decían, oh, bueno, esa es la primera reacción. En fin, uno ha trabajado mucho su ego y estoy tranquilo, pero no dejo de ser persona, que es, me cago. Bueno, pues ya está, no pasa nada. El libro es excelente, estoy con él, estoy ya un tercio por ahí llevo nada más, pero discrepo de una cosa. Va a ser muy bonito el debate con Haas. H-A-A-S, ¿sí? Se llama en castellano han puesto un título mucho mejor que en inglés, ¿eh? Una vez más superamos en la lengua al inglés. Es que en inglés no saben decir convivencia, me da mucho gusto eso. Tienen que decir pacific coexistence y ahora tienen que hacer un eufemismo, to live together with. No es solo vivir juntos, no, es más, es que convivencia. Por cierto, lo saben mis colegas, siempre puse el ejemplo del euskera. La distinción sutil que hay en euskera entre también es del valle o este es cercano y tengo relación con él, son dos expresiones que me enseñaron, lo consulté hace mucho tiempo, lo vi en un diccionario de lengua vasca y digo, esta me viene muy bien, esta interpretación, porque ese matiz euskérico entre coexistir, es decir, sí, son gentes que están en el valle, son de acá, eso no quiere decir que yo me relacione con ellos. Y, no, estos son de la casa, yo me relaciono con ellos, pues te conozco. Hay un matiz maravilloso, que lo hay en gallego, lo hay en catalán,
y lo hay en castellano. Pero el matiz principal, debéis reivindicar esto, hay que estudiarlo. Si luego sale que no, que es la interpretación de aquel diccionario, pues yo os corrijo, ¿no? Pero en las 4 lenguas del Estado hay una distinción que no la hay ni en inglés ni en francés. Y en fin, aquí le entra a uno el chauvinismo a decir, toma, porque siempre es lo contrario. Pues con el libro de Haas pasa lo mismo, le han llamado eso, los mitos de la migración están muy bien. Hombre, en antropología la palabra mito nos gusta más otra concepción de mito. El mito tiene algo de la utopía, tiene algo del origen histórico, ancestral de las cosas. Eso Barandiarán lo estudió mucho y otros antropólogos vascos, ¿no? Los mitos. Pero bueno, el mito es aquí como bulo, lo falso. Es un mito decir que las fronteras están hoy día desordenadas. Tiene un capítulo maravilloso sobre las fronteras, Haas, ¿no? ¿En qué discrepamos? En algo, yo lo converso con vosotros abiertamente, ¿eh? Yo a él no se lo diré todavía así. Cuando le conozca voy a estudiarlo bien porque tengo que intentar ganar el debate. Debate limpio, es usted dice, yo digo, tal, seguro. Como tuve con Sartori, con Giovanni Sartori, el debate fue limpio. Y fue muy bonito con Sartori. Bueno, luego si queréis, él negó el multiculturalismo como la gangrena de la sociedad democrática. Y el feminismo también. El argumento de Sartori es totalmente inteligente. Afirmando lo colectivo, no los individuos, rompemos la democracia. Las mujeres pretenden ser un sujeto propio colectivo. Los migrantes también, los grupos culturales también, los gitanos también. Adiós democracia, adiós. Porque la democracia es una cuestión de individuos y del Estado, y no de las comunidades. Es un argumento inteligentísimo, que yo refuté. Y le dije a Sartori, me parece maravilloso, el profesor maestro tiene 90 y tantos años, pero discrepo rotundamente. ¿Por qué? Porque la persona está en comunidad. Usted habla de individuos, yo hablo de personas. La persona son las comunidades. Las mujeres, una mujer, es un sujeto individual, pero ese sujeto individual lo es en tanto que pertenece y se siente miembro de una parte de la humanidad que son las mujeres. Igual pasa con los migrantes, somos pertenecientes a... Tuvimos un bonito debate, pero creo que estas cosas que parecen filosóficas, luego en la práctica tienen una enorme enjundia. Bueno, entonces, lo que discrepo de Haas son varias cosas. La primera, la que voy viendo principal, él dice, los políticos, lo dice como, hasta ahora unas 100 veces lo he leído, los políticos, no me gusta la expresión esa, pero bueno, los políticos, las entidades sociales, en fin, todos se equivocan con una serie de mitos que yo científicamente voy a refutar. Y eso yo pego un subidón. ¡Qué bien! Y digo, a ver, más. Y entonces él nos sigue. Yo en el libro que he escrito y en el trabajo que estoy haciendo, yo utilizo lo que llamo un triple enfoque, inspirado en el último Foucault. Yo analizo los temas migratorios, las frases, desde las ciencias sociales, sobre todo la antropología, desde el derecho y desde la ética. Porque, señor Haas, la cuestión migratoria no es solo lo que es, como él dice, me encanta. Tenemos que hablar de lo que es, de lo que son las migraciones, de lo que ocurre de verdad. Sí, sin duda, pero la cuestión migratoria también es un deber ser. Y es que están en el campo de la política, están en el campo de la exclusión, hay sufrimiento humano, hay que contestar y la ciencia tiene que hacer su papel. Estamos hablando hoy de desmontar rumores, tenéis la estrategia ZAS, que es una maravilla, etc. ¿De acuerdo? Pero eso para mí es, yo hablo de una doble insuficiencia. Una doble insuficiencia es, primero, porque parte de lo que, aquí lo tengo apuntado, digamos, parte de lo que tenemos que plantear no es solo científico, Parte tiene que ver con algo que es el derecho. Y es que tenemos un sistema de regulación de la vida. Derechos humanos, Sistema Internacional de Derechos, Constitución Española, Estatuto Autonómico, etcétera. Esas son, podemos hablar de convivencia en sentido filosófico, pero a mí me interesa más en sentido jurídico. Y es que tenemos unas reglas del juego. Entonces, señor Haas, tenemos que hablar de las reglas del juego.
porque se las están saltando, no se están cumpliendo, y se puede hablar de las fronteras, como usted dice, demostrando que no están hechas un desastre y que antiguamente no era mejor la situación que ahora, etc. Me parece genial lo que usted aporta, pero ¿cómo hablar de fronteras y no hablar de derechos humanos? Y es insuficiente la ecuación ciencia más derecho también. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar en un posicionamiento ético. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando afecta a las personas, afecta a nuestras vidas personales, y nos afecta en los valores, nos afecta en la convivencia. Por lo tanto, eso ya va incluso más allá de lo jurídico, va a la ética. Yo en el libro, esto es más desarrollable, quizás estoy haciendo una anotación para cuando hagamos la segunda edición, si la hacemos, me voy a desarrollar mucho más el tema ético, porque está en muchos capítulos, que es dos éticas, sobre todo hablo de dos éticas. Con Daniel Innerarity hablo de la ética de la hospitalidad, y con Dussel y otros muchos, la ética de la corresponsabilidad. Me parece importante que los técnicos fundamentemos nuestro actuar también desde una posición ética, que por cierto pasa por revisar tu propia ética. ¿Es hospitalario Euskadi? ¿Qué es la hospitalidad? Ahí la antropología social tiene muchísimo que decir, porque es uno de los universales en el género humano. Igual que es un universal el etnocentrismo, todo pueblo malinterpreta al otro. El racismo no es, el racismo tiene factura occidental. No, racismo, si queréis lo definimos luego, surge con el siglo XVI y XVII, el imperialismo europeo, sobre todo británico, la genética y todos esos líos, pero es decir, los pueblos no son racistas o no han inventado, es decir, no tienen una teoría de la supremacía mía sobre ti. Lo que hay es mucho etnocentrismo, eso sí. Pues tanto como etnocentrismo, en los australianos, en África, en muchos lugares, hay una ética claramente de la hospitalidad. Está en las religiones, en las tres grandes religiones. Le puedes poner las botas citando la Torá, citando la Biblia, citando el Corán, etc., como hospitalidad. Está en las ideologías del liberalismo, está en el socialismo. Entonces, Innerarity le da una enorme importancia porque en gran parte de lo que está en juego es si vamos o no a hacer actitudes personales, familiares, comunitarias, de nación, hospitalarias o no. Esto es ni más ni menos que hacer con el extranjero, que todos somos en cierta parte, un otro, etc. Y luego es muy importante el tema ético de la corresponsabilidad, es decir, las cosas que ocurren no tienen un chivo expiatorio, que son los migrantes o las feministas, etc. No. Lo que ocurre es responsabilidad de todos los actores, de todos. En este sentido, esta tarde me va a plantear Miquel Araguas una pregunta que me ha dicho, y es ¿qué estamos haciendo mal para que continúen los temas tan mal o peor? Muchos temas migratorios. El libro que yo escribí en el 2003, que se ha reeditado parte de aquel libro, hace 20 años, lo que le ha sorprendido a mí que leyendo el libro es, Carlos, todo sigue igual o peor. Me va a plantear esto esta tarde. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos mal los que estamos por la integración? ¿En qué no acertamos? Entonces, Haas cree mucho en la ciencia, yo también, pero creo que cae en la trampa de lo que ocurrió en el siglo XVI, y es que Europa decidió que la ciencia debería ser separada de la ética. Europa ha crecido, avanzado y se ha convertido en la civilización, no digo cultura. Las culturas son iguales, las civilizaciones no. La civilización occidental, como mercado europeo y luego norteamericana, sin duda ninguna es hegemónica tecnoeconómicamente y en poder la humanidad. Lo fue el Islam, ahora no. Ahora le toca, hace 500 años, a nosotros. En esa generación de la opresión imperialista europea, que por cierto en España va a ser decisivo porque se va a hacer de un Estado, una religión, un territorio, una lengua, aquellas decisiones de los reyes católicos son factores de enorme avance
desde el punto de vista del dominio. Y una de las cosas que se hizo fue, a ver, por ejemplo, cuando un médico, como el gran Laguna, por ejemplo, que se exilió a París, Andrés Laguna, cuando un médico era médico, sabía perfectamente que el cuerpo, como decía Descartes, es el cuerpo. Déjate ya del alma, déjate del espíritu, déjate de esas cosas. Luego, claro que es un organismo, pero si queremos avanzar, los del corazón, Leonardo da Vinci hizo lo que hizo, pero luego ya el especialista del pie, el podólogo, no tiene nada que ver con el otro ni con el otro. Hemos hecho, y eso nos ha hecho avanzar, fragmentar, separar, especializar. Yo es que me dedico al trabajo social, yo no sé nada de urbanismo. Malo. No, yo es que me dedico a los migrantes, los gitanos lo lleva lo que me pasó en Navarra. En Navarra, que he asesorado el plan de acogida, el plan de convivencia y el plan antirracista, los tres, con otros colectivos, cuando le propuse al gobierno navarro, ¿por qué no sois el primer lugar del mundo que gestione toda la diversidad? ¿A qué te refieres? Que no habléis solo de migración, sino también de los españoles migrantes a Navarra y también de las diversidades de sexo-género en Navarra y también de las diversidades funcionales y también de la cuestión euskalduna en Navarra. Meterlo todo en el mismo saco. No puede ser. No, Carlos, fenomenal, lo que planteas es estupendo, ya lo haremos. Pero mira, verás, derechos humanos lo lleva la cuestión euskalduna, los migrantes, los gitanos. Entonces, la propia administración fragmenta lo que es un todo. Esto se afecta directamente. Por eso tan importante los seminarios de intercambio, ¿no? Entonces, lo que Haas hace es ciencia, y me encanta eso. Lo que pasa es que le añado, señor Haas, si en nuestra argumentación, además del fundamento científico, los estudios sobre migración, que tenemos que tener antes dije las cosas bien hechas. En España hay una escuela de estudios migratorios fantástica. Hay tesis doctorales. Mira, han aportado muchísimo los demógrafos como Antonio Izquierdo, los sociólogos como Arango, por ejemplo, por poner un caso nada más, o los Aparicio, etc. Los geógrafos humanos como Vicente Zapata. Tenemos de todo. Es decir, lo que quizás nos falla es que los científicos de migraciones, cuando se juntan en sus congresos, no vuelvan a analizar, reanalizar la realidad, sino que entren al debate. Y para entrar en el debate, lo puedes entrar a la manera Haas, que es, te desmonto eso porque los estudios dicen que, bien, pero no te das cuenta que a lo que entras es un deber ser. ¿Me estoy explicando? Es decir, que lo que estamos hablando es de racismo, lo que estamos hablando es de segregación. No puedes solo decir, no viven tan mal los emigrantes, porque mira, te lo voy a demostrar, le dedico un capítulo a eso. Pum, cojo. Creo que son 10 indicadores del magnífico observatorio de la Caixa, los comparo autóctonos y españoles y extranjeros y veo que viven siempre peor en la media que los españoles, pero mucho mejor de lo que vivían hace años. Luego van mejorando y hay convergencia, etcétera. Yo eso, miles de datos, cuadros, lo hemos hecho. Y tengo que entrar más allá. Tengo que entrar que unos y otros son trabajadores. Tienen lo que llamo un rol común. Y hay una legislación laboral y unos derechos de los trabajadores en Naciones Unidas, en los pactos internacionales, en la OIT y en España, que deben ser cumplidos. Y ahí gano un argumento jurídico, es decir, de convivencia jurídica, reglas del juego. Pero además voy a la ética. ¿Y cómo voy a la ética? Entonces usted, espere, a ver si lo entiendo bien. Usted está planteando que si trabaja la gente, bien, y si no, que se vuelva. Pero ¿se da usted cuenta de que eso va contra toda la categoría de persona en las religiones, en las cosmovisiones? Porque una persona, ¿qué es? ¿Su trabajo o es más? Y si la trabajadora inmigrante ya no trabaja, ¿y su pareja qué? ¿Y sus hijos qué? Pero ¿cómo puede usted decidir sobre una persona solo sobre una variable que es si trabaja o no? ¿Esto qué es? Esto es ético. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, el esfuerzo que he ido haciendo, esto está en el libro que sí os recomiendo muchísimo, es un poco triste porque fue su despedida.
Son los cursos del año 82-84 de Michel Foucault en el Collège de France, con el maravilloso subtítulo general de aquellas conferencias, es lo que hacía en una conferencia magistral en cada clase, el coraje de la verdad, el gobierno de sí y de los otros. Cuando dice verdad, lo dice en griego, el decir veraz, que es la parresía. Él coge una virtud de la Grecia clásica, la parresía, y la convierte en un tema político. Y entonces dice, como desde los cínicos, etcétera, dice una cosa, ahí os he seleccionado yo algunas citas si queréis que las disfrutemos luego, pero dice algo así como, la verdad, el decir veraz, es provocativo. Hoy decimos es antisistema. Es decir, rompe con lo establecido. Y no nos atrevemos a decir la verdad. Yo creo que esto, dicho en el 84, hace 40 años, con la que está cayendo en las redes, con la posverdad, etc., tiene un valor enorme. Y lo que hace Foucault siempre lo hace así, la arqueología del saber. Lo trabaja en Grecia clásica, te lo vas leyendo y dices, ay tío, te estás refiriendo a hoy, ¿eh? Joder. Él utiliza la historia como metáfora del presente y es muy inspirador. Pero en fin, lo que hace es una tripleta, un triple enfoque que es el que yo... Así que lo que estoy haciendo, para los temas que ahora vamos a hablar, lo analizo siempre, me estoy acostumbrando a qué se puede aportar desde las ciencias sociales, la geografía, la psicología, humana, etc. ¿Qué se puede aportar desde el derecho? No creo que hoy un buen técnico de integración social tiene que ser un constitucionalista. Hay que ser constitucionalista. Tengo un capítulo dedicado a qué tiene que ver la Constitución con la migración. Y hay 3 elementos de la Constitución española profundamente inspiradores para trabajar sobre migrantes, que no lo menciona la Constitución. Por ahí tengo los 3 elementos, el orden social justo, la democracia avanzada, etc. Son temas constitucionales a los que nos podemos agarrar, pero el argumento es, las reglas del juego, mientras no se cambien, son estas y estas. Y, por cierto, usted se la está saltando, pero es que además nosotros, en el trabajo del programa, del plan de integración, etc., lo estamos fundamentando ahí. Lo estamos fundamentando constitucionalmente, lo estamos fundamentando con los pactos cívicos internacionales, lo estamos fundamentando en los derechos humanos. Y es esto lo que estamos defendiendo. Yo no estoy defendiendo solo a este menor, a Mohamed, yo estoy defendiendo todo esto. Y contra todo esto está usted. Creo que recontextualizamos el debate y lo ponemos en un sistema diferente. Porque si no, y esto es una gran aportación de Haas, este hombre, plantea en la introducción y luego lo va desarrollando una cosa que estoy totalmente de acuerdo y que Harari cayó en la trampa. Dice Haas, la cuestión no es anti-inmigración, pro-inmigración, que fue lo que le sugerí a Manuela Carmena como alcaldesa cuando iba a ir a un debate sobre migraciones, y le dije a Manuela, tú no defiendes la migración. Como te metan ahí, han ganado las elecciones. Hoy día defender a migrantes es perder votos. Tú defiendes los derechos humanos. Tú defiendes la convivencia de los barrios. Tú defiendes a todas las minorías vulnerables. Tú estás defendiendo la no vulnerabilidad. Defiende el común, defiende lo amplio. Y ahí incorpora la migración como un elemento de la lucha común. Funcionó. Si le veis el discurso, etc., funciona. Es un discurso de una alcaldesa dirigiéndose a todo Madrid con todas sus problemáticas y todos sus colectivos vulnerables. Pero la táctica de los otros es... Tengo un documento de Laschetti, de un halcón de la Comunidad de Madrid, que le pasa un documento a Rajoy, era en batalla electoral, diciéndole, hazle hablar, creo que era el contrincante, no sé si era Rubalcaba o ya Zapatero, y le dice, hazle hablar de migración. Y luego puso y de menores y de orden público. Que hable de eso. No le dice qué tiene que decir. No, que hable el otro. Tú habla de migración. Se acabó. Ya está, estás perdido. ¿Por qué? Porque es el otro. Es el foráneo, es el recién llegado, es el desconocido, es el no sindicalizado. Y claro, si estás con ese, pues te has metido a defender lo indefendible. Es muy fácil de atacar. Entonces la fórmula, en buena parte,
Es decir, vamos al tema, vamos a la cuestión, vamos a la vulnerabilidad, vamos a la residencia, vamos al barrio, vamos a lo común, vamos a la cuestión. Bueno, dos cosas más, es decir, la actitud ante los temas de debate migratorio. He dicho un aspecto, hay otras 3 decisiones o 3 líneas de reflexión que estoy siguiendo. Una, como he dicho, es ciencias sociales, derecho y ética, superando esas 2 insuficiencias. La otra es atender, tener en cuenta, identificar continuidades y cambios. Creo que parte de la reflexión vuestra como técnicos tiene que ser responder a la pregunta ¿qué sigue igual en Euskadi y qué está cambiando? Es decir, creo que debemos ya tener una perspectiva histórica del fenómeno migratorio. Ya menos mal que ya ha desaparecido la frase, que ha durado mucho, ¿eh? Bueno, como es un fenómeno reciente en España, bueno, hemos pasado de ser de país de inmigración a país de inmigración, vaya tela, otra vez. Claro, esto empieza más o menos en el año 73-74, hace 50 años, cuando se cierran las fronteras de Europa y se empiezan a quedar mucha gente senegalesa, gambiana, en el Maresme catalán. Aquí había 4 extranjeros, algunos pocos portugueses, algún cubano, algunos caboverdianos en las minas de León, poco más. No había ni ley de extranjería, es que no había extranjería en España. Hemos sido un país sin extranjeros. Aquí no ha habido nunca nadie así. Y de pronto hay muchos cambios, ahora diré los principales, ¿no? Pero bueno, en continuidades y cambio, una perspectiva histórica, ¿verdad? ¿Qué cosas veo? Solo número para el debate, para la reflexión. Pues continúa precisamente de estas 29 frases que pongo aquí, las lees de lo que dice la gente, que 17 proceden del 2003, es lo mismo. Es lo mismo. Los retos en la frontera, la irregularidad, el segmento de irregulares, que ahora se estima que si va adelante el proceso de regularización, puede volver a haber unos 600, 700.000 personas que se van a regularizar. Que dices, pero si esto fue lo mismo de la última regularización. Es lo mismo. Los temas de convivencia en la escuela, en los barrios. San Francisco, cuando estudiamos San Francisco, que fue por entonces, bueno, antes, en 1997, ya estamos aquí estudiando San Francisco, o en Raval, en Barcelona, es lo mismo. Entonces, en este es lo mismo, hay 2 cosas que reflexionar. Uno, el fenómeno es estructural desde hace tiempo, es decir, forma parte las migraciones de la economía española, de la estructura social e incluso ya de los marcos identitarios. Ya está, es decir, se sigue viendo como un tema externo y ya no lo es, hace mucho. Entonces es lógico que continúen muchas cosas porque es algo estructural. Le pasa muy parecido a la cuestión gitana. Los gitanos ahora cumplen 600 años de llegar a España y cuando repasas su historia dices, no me lo puedo creer, siempre igual. ¿Pero esto qué es? Pero hay cambios, también. Entonces creo que los técnicos, las técnicas, debemos pensar, bueno, ¿y cuáles son los cambios, no? Veo 5, enumero. 3 son específicos de las migraciones, o 2, y 3 son más del contexto general. Voy a empezar por los específicos. Me he quedado asombrado de consultar los datos. Bueno, primero, estamos ante una novedad demográfica espectacular. Según el INE, en el 2002 voy a redondear para no cansaros, ¿vale? Redondeo. A 1 de enero del 2002, 2.300.000 extranjeros. Desde entonces todos sabemos que viene el subidón, ¿vale? Poco después, cuando en enero del 2021, 20 años después, ya estamos en 5,5 millones. ¿Ven? Ahí tienes 3 millones en solo 20 años. Pero es que el libro, claro, es para el año 23. A 1 de enero de este año, del 25,
Ya estamos en cerca de 50 millones de gente en España, nos hemos salvado demográficamente, nos hemos salvado del invierno demográfico terrible que teníamos, estaba disminuyendo la población española, llevamos varios años que han muerto más españoles que han nacido, que es tremendo, 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 es como una familia que dices cada vez morimos más y nacen menos, pues igual, igual. Pero es que el dato es que tenemos de nacionalidad extranjera en España 6.852.000, es decir, el 13,8% de media. Y aquí viene otro de los argumentos principales que plantea el libro, o de este tiempo que estoy reflexionando. Pero si le añades los nacionalizados, es decir, si lo que cuentas no son las personas de nacionalidad extranjera, sino los nacidos en el extranjero, que ahora son españoles ya, muchos, estamos en 9.379.000. Es decir, el 20% de la población de España es extranjera. Unos solo extranjeros y otros nuevos nacionalizados, que para mí es algo que está poco trabajado en la intervención social. ¿Por qué? Porque ese sector de los nuevos nacionalizados podrían y deberían y pueden ser los mediadores entre la población autóctona de nacionalidad española de toda la vida y los recién llegados. Pero no está ocurriendo eso. Los nacionalizados españoles o bien no se lo creen, no se sienten así, es puramente táctico, con lo cual es perfecto, legítimo y perfecto, no tiene nada que ver con su identidad, o bien no son admitidos como tales por los autóctonos. Me dirás lo que quieras, pero eres más negro que el betún y para mí eres un africano. A eso le llamo con Gramsci la categoría, la hegemonía de las categorías etnoculturales. Tenéis que tener muchísimo cuidado en no exagerar la diversidad. En no exagerar, porque lo que está haciendo la población autóctona dominante es ver al otro, sobre todo como un otro. Es decir, como un negro, como una africana, como un supuesto respeto. No es que es Wolof, no es que es Murid, es que les respeto mucho porque hablo todos los días de su diversidad. Cuidado que estás separando lo que no hay que separar. Que son gente que es española y comunitaria y más negra que el betún, que deberían comportarse como europeos, es decir, defensores de la Carta Europea de Derechos Humanos. Sea cual sea su origen, vuelvo al tema democrático, vuelvo al tema político, vuelvo a la identidad cívica. Y a veces en educación intercultural, en educación en la escuela, etc., no sabemos cómo respetar profundamente las diversidades sin caer en el diferencialismo. Como dice el lema de Bruno Di Colli, unir sin separar, distinguir sin confundir, dice Bruno Di Colli, y es un gran lema, ¿no? Entonces, primero, el cambio demográfico es total. Entonces, estamos refrescando y renovando nuestra forma de ver las migraciones a partir de que un quinto del país tiene que ver con la extranjería, y eso explica mucho de la emergencia de la ultraderecha. Es tratar de parar lo imparable, es la reacción frente al avance. Se han hecho cosas muy bien hechas, los municipios se han portado muy bien. No he acabado con mi charla en Girona, que los tres grandes elementos positivos son proyectos migratorios exitosos, gran red social y trabajo de la administración francamente loable. Aquí quiero haceros un piropo a vosotros con el riesgo de que os lo creáis, pero en Euskadi se han hecho muy bien las cosas. Estoy todavía recordando Andoni Basterra, tratando en Madrid de negociar que por favor el gobierno delegara la regularización a Euskadi, porque estaba convencido que lo que era un problema en España no lo era aquí, que aquí se podía perfectamente incorporar a los irregulares. El gobierno vasco estaba totalmente dispuesto, pero como no era competencia autonómica,
Bueno, entonces, es que me río porque entra Xavier por la puerta. Bueno, por temas que estamos hablando. Bueno, el caso es, ese es un cambio, el cambio demográfico, ¿vale? Hay que tomarlo en consideración. Otro grande en este enfoque historicista de continuidad y cambio, de los cambios importantes son muchísimo más arraigo social, es decir, he dicho el tema demográfico, pero el tema social, socioidentitario, sobre todo 4 rasgos, ¿no? Hay que reestudiar los procesos de agrupamiento familiar que son verdaderamente trastocadores, millonarios y ya no solo la migración, reagrupación de derechos, sobre todo la de hecho. Es decir, hay múltiples formas familiares, ya no solo en el conjunto de la sociedad, una variabilidad de estructuras familiares enorme, lo que llamamos los antropólogos la familia nuclear, papá, mamá, niño, niña, es que es prácticamente una excepción. Hay una diversidad, pero es que en el mundo migratorio, las estructuras familiares transnacionales, y eso nos llevaría a un grandísimo tema, que es la transnacionalidad y los campos transnacionales. Segundo tema, las segundas generaciones, entre comillas, es decir, son ya cientos de miles, llegando casi al millón, de menores de 16 años con algún progenitor extranjero. Mi frase en las charlas, y aquí la puedo volver a repetir, es: si me preocupan, Pepe, tú me preguntabas, si me preocupan 600 temas, este es el que más. Este es el que más. Dime qué va a pasar con estos chavales y chavalas y te diré cómo vamos a vivir. Este es el que más me preocupa. Y un subtema dentro de eso, subtema chiquitito, es el de los menores migrantes, o también estigmatizados como migrantes. Tercero, es decir, está la agrupación familiar, las segundas generaciones. Hay cambios muy notables en el sentido de más intensidad y más, como pasó en Francia, de los barrios, la convivencia en los barrios. Es decir, parte de, si el primer tema es la juventud, el segundo sería: dime qué está pasando en los territorios locales y te diré por dónde va a ir el tema. Y no van bien las cosas. No, he trabajado esto intensamente, sobre todo los 10 años del proyecto de intervención comunitaria intercultural, que ahora por fin parece que sacamos ya los 5 libros del proyecto, en 40 barrios de España, en 30 continúa el proyecto IFI, etc. De esto podemos hablar largo, pero en los barrios donde se trabaja de una manera comunitaria profunda, los resultados son admirables. Vengo el viernes a Recalde, que van a celebrar el 10º aniversario de Gaztelecu, trabajando en intervención comunitaria en Amétzola y Linabarri, en los 2 barrios. Ahí hay cosas que van bien porque se está trabajando. Donde no se trabaja, estamos pasando de la coexistencia a la hostilidad. Estamos con bombas de relojería. La tesis es: donde coincide la precariedad socioeconómica, problemas sociales, con lo que llama Bertobec la superdiversidad, que yo le añadiría a Bertobec no solo la diversidad etnocultural, migratoria, sino también la gitana y también la de sexo-género y la funcional, cuando ambas cosas, cuando en un territorio hay mucha precariedad socioeconómica y mucha diversidad, esto es explosivo. Y esto o se gestiona bien, se interviene y se restablece el trabajo social comunitario tan abandonado en España, o verdaderamente vamos a un problema francés. Vamos a los guetos, vamos a los agujeros negros de la sociedad. Ahí no te metas, allí no me lleves. El taxista mismo te dirá: ¿quiere de verdad? ¿Quiere usted que lo lleve a la Cañada Real? Señor profesor, ¿quiere usted ir a la Cañada Real? ¿Quiere usted ir a Granada Norte, a los barrios? ¿Usted quiere ir al Polígono Sur? ¿Usted quiere ir a 3000 de Sevilla? Así que dicen: sí, voy ahí. ¿De verdad que quiere usted ir ahí? Y el cuarto tema es, el de cambio, son la intensidad de los procesos de nacionalización, como he dicho antes. Familias, nuevas generaciones, barrios y nacionalidad. Por lo menos esos 4 temas mínimos trastocan la estructura social de España y de sus comunidades autónomas. Estamos en otra estructura social. Y la mentalidad y la inercia es como si la estructura social, lo que llamaría
Carlos Bockler le llamó la socioestratificación, la etnoestratificación. Estamos en una estratificación social diferenciada, afectadísima por ese 20% de población extranjera. Y no actuamos en relación con ella, creo. Bueno, esos dos temas de cambio, los tres temas de cambio general son, primero, la policrisis, es decir, un mundo de crisis económica del 2008, ajustes, pandemia y lo que viene, es decir, ya hoy día se habla de policrisis, no hemos conseguido salir del COVID con un ministerio de emergencia, le propuse a la ministra de Salud que hiciera un libro blanco de aprendizaje del COVID, no se ha hecho, no hemos aprendido como sociedad y van a venir nuevas crisis. ¿Qué tiene esto que ver con las migraciones? Muchísimo, y sobre todo el incremento de la desigualdad. Estamos en un tema nuevo que es desigualdades, vulnerabilidades. En vulnerabilidades, un tema que me preocupa, Pepe, mucho, es que las vulnerabilidades no son solo de los individuos, de las personas, sino de las entidades sociales. Muchas se vienen abajo. El tejido social que antes se ha alabado, estoy conociendo muchas que sobreviven como pueden o no sobreviven. Y esto es dramático. Habría que hacer una política diferente de mantenimiento, recreación y desarrollo de lo pequeño. Porque ahí está parte de la mayor solidaridad. Y hay una vulnerabilidad de lo pequeño clarísimo. Otro tema que bien conocéis muy bien, podemos trabajarlo, nuevo y desgraciado, es el avance enorme de las posiciones de ultraderecha. No sé cuánto es causa y cuánto es efecto. Supongo que es más causa que efecto, es decir, ha sido la mayor presencia migrante, ha sido el avance del movimiento feminista, ha sido el planteamiento independentista, etcétera, lo que genera la ultraderecha, o la propia ultraderecha ha ido generando en la agenda una manera estigmatizada de ver todo eso. Pues posiblemente sea una dialéctica, pero lo dejo abierto. Y el tercer tema de tipo general, clarísimo, que afecta mucho a las migraciones, es la polarización existente en la vida social, porque si estamos planteando un debate sobre la cuestión migratoria, un nuevo argumentario, cuando lo que predomina, lo han logrado, es que no hay espacio para la argumentación sensata. No lo hay. Es decir, yo no tengo nada que hacer. Si me meto con el libro en las redes, me van a machacar. Vamos, ya con el libro del 2003 me pincharon las ruedas en la autónoma, pues ahora estas cosas que se hicieron aquí, vamos, desde cerdo hasta traidor, antipatriota, hijo puta, ¿qué tendrás tú? ¿Con quién te acostarás? Yo qué sé lo que van a decir, pero no me meto. No me meto, pero es que es lo que hay. El nivelazo es total. Luego, si vamos a otros lugares de encuentro, pues son minoritarios, porque hay muchas más urgencias, falta reflexión, hay dubitaciones de los gobiernos, no saben muy bien qué carta jugar, hay una tentación enorme, yo le llamo tentación Mitterrand, a decir, pues entonces seamos un poco más conservadores y así no perderemos tanto espacio. Porque la convivencia es una cosa un poco de buenismo, es decir, quizás, no lo sé, pero puede ser que subterráneamente, inconscientemente, estemos todavía en el predominio del paradigma de la lucha de clases. Puede ser que algunos colegas todavía están diciendo, como Marx dijo, y tiene toda la razón, el mundo funciona con el conflicto principal es el de clases, yo creo que ahora habría que añadir mucho, y tal y cual, la confrontación, el tono del poder, en fin, hay un esquema poderosísimo, importante, del que hemos estado muchos, y claro, parece que convivencia rompe como con ese paradigma conflictual. ¿Y qué decir de interculturalidad? Yo entiendo que se vea con suspicacia. Lo que siempre digo es, pero bueno, da igual, sumemos fuerzas. Bueno, según estábamos en eso, el presidente dice que tenéis 6 meses para lograr un plan de convivencia intercultural. El presidente es del PSOE, con quien yo aquí había tenido la cosa. La cosa era con Sumar, y el gobierno es del PSOE y Sumar. Y dices, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, lo que estoy conociendo del plan no va bien. No va bien.
no. Les he dicho, leeros por favor el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, el PECI, del 2004-2007, que lo coordinó Chacón. Leer aquello, que estaba muy bien. Yo lo evalué, hicieron caso de la evaluación y lo mejoramos para el 2007-2011, pero ganó el Partido Popular y se metió en un cajón. Por favor, a todo el mundo, los técnicos que me lo piden, yo se lo mando. Y todos me dicen, Carlos, esto es una maravilla. El centro del plan del Estado era la ciudadanía, la nueva ciudadanía, los derechos, el plan de barrios, etcétera, etcétera. Participaron 300 técnicos en todo aquello. Está metido en un cajón, no se cumple. ¿Cómo este gobierno no coge aquello? Y dice, yo le escribí a los responsables, dije, si ya, es más, lo llevé a la oficina de gobierno, en Moncloa, lo llevé. Digo, le he traído el PECI. ¿Cómo? Sí, mira. Pues ya está hecho, claro. Lo cogéis y lo actualizáis, ya está. Se puede hacer una consultora, en un mes te lo hace. Que es nuevos cambios, demográficos, lo que hemos dicho antes, tal. Si lo leéis ahora tiene plena validez. Otra vez las continuidades. Entonces, bueno, creo que estoy planteando muchas cosas, a ver ahora por dónde va el debate. Esos son los... Bien, entonces, el tercer punto, yo he dicho que ayer preparé y decir, bueno, primero, el esquema es de triple enfoque, ¿vale? Quiero hablar con vosotros, ciencia, derechos, ética. Eso creo que puede, ahí tenemos filón. Segundo, continuidad y cambio, ahí tenemos filón. Tercer tema. En el libro, modestamente, y a veces mejor, a veces peor, he seguido, en este caso la referencia mejor es la de Van Dijk. Van Dijk es otro holandés que tiene un análisis del discurso, las cuestiones étnicas y los discursos. Bueno, la tercera vía de reflexión he analizado 7 tipos de discurso. El mediático, el político, el institucional y el civil. Bueno, es que parece que estoy presentando el libro. Hay 400 y pico fuentes. Lo que hago es decirle a la lectora, cógete y vea las fuentes, no me leas, vea las fuentes. Y luego mira a ver si la interpretación que hago es correcta. Pero además de esos 4 discursos, analizo los 3 que más me interesan. El académico, el jurídico y el ético, por lo que he dicho antes. Bueno, ¿qué quiero decir aquí para vosotros? Creo que está habiendo una de las cosas que tenemos que mejorar es que no atendemos a la pluralidad de discursos. Nos estamos fijando solo en lo que nos dicen que nos fijemos, es decir, lo que esta noche va a poner la televisión que ha pasado en el Hierro, eso va a ser lo principal, y el debate que va a haber, porque ha dicho el presidente del PP algo, y vamos a ver si es lo mismo o no que dice Vox en Valencia. Ahí estamos. Y claro, como yo me he leído la pluralidad de discursos en la prensa mediático, en los partidos políticos, en las instituciones, los planes de convivencia, las políticas migratorias, los municipios, todo lo que he podido, y civil, las ONG, sus documentos, las redes antirrumores, la FAS, la red andaluza contra los rumores, el plan de cultura de Barcelona, como todo eso lo he analizado, me doy cuenta que estamos cayendo en 2 errores que me gustaría comentar con vosotras. Uno, un reduccionismo o excesiva focalización, perdiendo la visión amplia de conjunto. Normalmente conocemos o nos centramos solo en algún tipo de discurso. Normalmente solo atendemos a un subtipo, que es el de la ultraderecha. Creo que estamos obsesionados. En este sentido, lo que le dije a Xavier y a Andrea es ¿por qué no hacemos una cosa en la segunda parte del libro? Le voy a dar la vuelta y en vez de hacer frases de exclusión, voy a plantear frases de inclusión. Es decir, lo que he hecho ha sido no estar reactivo frente a la ultraderecha, sino propositivo. Fíjate, ahí sí, permitirme que os diga creo que son 7 o 6 cosas que se dicen. He analizado la siguiente frase. Eliminar fronteras puede ser una utopía, pero no es una quimera. A eso le dedico 10 páginas. Otro, ante todo son personas, con igual dignidad y sujetos de derecho.
otra frase por inclusión. La cuestión migratoria incide en la esencia y desarrollo del Estado social y democrático de derecho. Otra. Esta es muy bonita. Estoy totalmente convencido de esto. Los migrantes y las migraciones son factores y coprotagonistas del desarrollo. En este capítulo analizo las teorías del desarrollo, me baso mucho en textos de Goa, precisamente, de Carlos, etc. Resignifico la categoría de desarrollo y lo que propongo es hablar de los migrantes no como su contribución al desarrollo, que también, sino como coprotagonistas con los demás trabajadores. Creo que hay que lanzar un mensaje a las clases trabajadoras españolas de que juntos son coprotagonistas del desarrollo. Juntos. La palabra clave es juntos, en común, en el proyecto común. Creo que ese es el mensaje. Luego, el otro punto positivo es: sin inmigración sería aún más aguda la crisis demográfica. Y el último es esa frase ONG, que aquí trabajo muy a fondo: la diversidad cultural enriquece. En tantos seminarios con ONGs siempre dicen que la diversidad cultural enriquece, hasta que un día en Parla dice: ¿y por qué enriquece? Es un follón, es un problemón. A ver, el hijab ¿enriquece qué? El hijab, ¿qué enriquece? El hijab. Y la supeditación de la mujer a los hombres en muchas culturas que vienen acá, eso ¿qué enriquece eso? Y el matrimonio pakistaní con el primo cruzado paralelo obligado a las chicas a ir a Pakistán, y si no, los duelos de honor, ¿eso qué enriquece eso? Menos mal, porque entonces empezamos a pensar y dimos con 3 grandes factores de enriquecimiento. Pero es que nos falta a veces la fundamentación de las ideas. Entonces, bueno, esta vez hemos girado ahí, lo decía por este punto. Decía Pepe que una cosa que he hecho ha sido tomarme en serio los 7 tipos de discurso, como hace Dandig, y a veces lo que hacemos es, les decía, primero nos reducimos a alguno. Es decir, de la atención que le dedicamos a los discursos sobre inmigración, mira que habéis hecho cosas buenas aquí con el Cuspegui, en fin, por las publicaciones que tenéis, y no os critico, simplemente digo que yo lo que he hecho en falta es analizar todos los discursos, no solo el de ultraderecha, también el académico, también el jurídico, también el ético. Bueno, y otro error es el simplismo. No solemos ver las interacciones entre los discursos, ¿no? En el libro abogo por aplicar a las migraciones la teoría de la complejidad, sobre todo a Edgar Morin. Os recomiendo muchísimo leer a Edgar Morin, y lo que estoy trabajando ahora es cómo aplico. Él dice que el pensamiento complejo, las diferencias que tiene con el pensamiento simple. En tesis sería, la pregunta para el coloquio sería: todas compartimos y todos que las migraciones es un fenómeno complejo. Hasta ahí, vale. Si el fenómeno es complejo, el pensamiento es complejo. Y Edgar Morin dice, y hay una diferencia entre el pensamiento simple y el complejo. Ahí de nuevo, Hayes, de nombre Hayes, de apellido Haas. Este señor acierta de nuevo, ¿no? Y dice que el equívoco está, pero yo tengo un matiz que le tengo que estudiar para decírselo. Y él dice: esta no es una cuestión anti-inmigración o pro-inmigración. Es que creo que a veces tenemos simplismo a la hora de ver los discursos. Y lo lees y dices anti, a por él. Y lo lees y dices, ay, qué bien, pro. O sería, a mí, de lo peor que me pueden decir del libro es: menos mal que Carlos Jiménez ha escrito un libro pro-inmigración, entonces lo he hecho fatal. Porque yo no soy pro-inmigración. Como dice Haas, es que, ¿qué es eso de anti? Anti son los malotes. El matiz a Haas es, ya, eso es lo que usted quisiera. Pero una vez más, el tema no está planteado en lo que es, el tema está planteado en lo que debe ser. Y lo que hay es un ataque fulminante, un chivo expiatorio, una culpabilización de las personas migrantes. Y yo sí soy a favor de las personas racializadas, que no es un término que me guste, vulnerabilizadas, atacadas. Ahí sí soy militantemente a favor. Y lo tengo que ser de la ciencia, el derecho y la ética. Otra vez tenemos ahí un matiz, porque él dice, él lo que hace es pro, antis, y critica las ONGs y todo eso. Vale. Y yo, la ciencia, ¿a qué?
no, lo tengo que pensar más, pero creo que le diré, querido Heinz, no estás cayendo en el elitismo. Perdonadme un momento que os va a gustar, creo, porque os mencionó. Hace 2400 años, Aristóteles, en su Ética Nicómaco le dice Nicómaco. Los saberes son muchos, y hay tres que son excelsos. La teoría, que es eterna, la verdad, la ciencia, la filosofía. La techne, porque los técnicos saben cosas, y a veces no saben por qué, pero lo saben. Por ejemplo, los alfareros, que no saben nada de la combustión, pero hacen bellas jarras. Vosotros no tenéis por qué ser grandes teóricos, pero sois techne, sabéis mucho. Y dice Aristóteles, pero el más excelso es la frónesis. Se ha traducido en Occidente por sabiduría moral, que es saber qué hay que hacer correctamente en cada circunstancia concreta. Es decir, mi madre, mi mamá, sin estudios, 7 hijos, enferma de corazón, sabia, total. Desde ver llegar a mi padre y decir, hoy no le enseñé las notas, por la mañana en el puerto. Hola Chisco, ¿qué tal? Aquí tal. Desde eso, que en mediación a todo le ponemos nombre, eso se llama desescalada del concepto. ¿Cuándo sí hay que entrar a algo? ¿Cuándo no hay que entrar a algo? ¿Cuándo tal? ¿Cuándo cuál? Eso hay gente que sabe hacerlo. Yo soy en frónesis, creo que he sido bastante mal. En teoría un poquito, en técnica mal, es decir, que voy regular, según Aristóteles, ¿no? Pero Haas quizá no está teniendo en cuenta que además de la ciencia, hay muchos saberes sobre este tema. Y habría que establecer un diálogo, es lo que estamos haciendo hoy. Yo estoy más en la academia, ustedes la mayoría no, pero a mí me interesa muchísimo ahora en la conversación. Así que nada, cierro este tema y acabamos si queréis. Hay mucho más, pero el cuarto punto, yo lo que he hecho ha sido mezclar ciencia, derecho y ética, continuidad y cambio, perspectiva histórica, analizar todos los discursos, prestar atención a todos, y hay un cuarto elemento que tendré por acá. A ver si lo consigo. Perdonadme. Porque ya digo que es desordenado, porque es analizarme a mí mismo. Nada. Esa es la regla de la oratoria. Nunca menciones 3, 4 que luego te olvides. Volverá, saldrá. Mira qué bien, queda una incógnita. ¿Cuál es mi cuarta aproximación al tema? Es que ahora sinceramente no la recuerdo. Yo creo, podemos seguir, podemos coger cada comentario, ir a cada tema. Ah, sí. Perdona, que me he puesto aquí. ¿Qué es lo más importante que yo quiero decir? Y no lo he ni mirado. Ah, sí, el cuarto es muy bonito, pero no lo voy a desarrollar. El cuarto es que me planteé antes de entrar al tema unas premisas de partida y unos criterios de razonamiento, y entonces están enumerados, pero bueno, básicamente la premisa de partida es lo que he dicho ya antes, y es: me voy a dirigir sobre todo a la gente ambivalente, me voy a dirigir también a los profesionales, etc. Eso lo tenía muy claro. Ah, y otra cosa que quería decir, un punto de partida importantísimo fue: voy a escuchar lo que me han dicho en estos años, lo que se dice en los textos, voy a escuchar atentamente y no voy a caer en el error del contrario, no voy a clasificar. Es decir, me he impuesto durante mucho tiempo que, salvo que yo vea que es una posición racista, yo no califico. Creo que parte de lo que nos ocurre es que ante las preocupaciones de la gente, yo no acabo, por ejemplo, con creo que se llama Guitzabune, con María Eugenia, todos los años, un año todavía, sobre técnica de diálogo abierto y tal, y escogieron el tema propuse, creo que fueron 14 tipos de diálogo,
y escogieron el diálogo sobre la identidad vasca. Y una chica que era penelista y de familia penelista me dijo: Carlos, yo sinceramente creo que efectivamente nos perjudica muchísimo. Nos perjudica muchísimo esta llegada de gente extranjera, porque rompe nuestra identidad, va completamente contra nuestra identidad. Entonces hubo un debate sobre identidad, ¿no? Ahí lo que yo les decía es: tranquilos en la sala, tranquilos. Acaba de decir algo valiosísimo. Gracias. Vamos a hablarlo, ¿vale? ¿Te parece? Porque claro, si tú le dices, pues vaya, etiqueta nacionalismo extremo, tú pones una etiqueta y es parte de lo que está ocurriendo. Es esto. Dices una cosa, se te pone una etiqueta y ya no hay nada que hablar. Entonces yo lo que he hecho ha sido lo contrario, es meterme en la escucha. Entonces, y otro punto de partida es: distingo siempre entre la buena intención y la mala. Entonces he oído argumentos de gente que su intención es la exclusión, es el dominio, es crear confusión. Y he oído argumentos de gente que yo valoro mucho, que ven muchísimos problemas en la migración, y les ha encantado que les he escuchado, porque verdaderamente creo que parte de la renovación del trabajo que hay que hacer en migración parte por tomarnos en serio que una y otra vez nos están diciendo algo. El barrio está insoportable. Cuando digan eso el viernes en Recalde, la contestación suele ser: claro, pero eso se debe a las condiciones de vida, eso se debe a las políticas de gobierno, a ser posible del central, si estamos aquí, eso se debe a tal, eso se debe a cual, y no me extraña, como digo yo en el libro. Mire, la migración es un conjunto de cambios. Por ejemplo, cambiarse de casa también lo es, casarse también lo es, ser madre también lo es. Todo cambio lleva alteración y conflicto, todos los cambios. ¿Cómo no va a llevar tensiones? Es decir, yo creo que la gente de los barrios de toda la vida dirá: este señor sabe de qué está hablando. Es decir, acepta el tema, tenemos un problema. Yo a veces ya digo, en el año 2003 puse: la migración no es tanto un problema, sino una oportunidad para los migrantes, una oportunidad para la sociedad receptora, una oportunidad, hasta la ABC sacó. Carlos Jiménez: la migración ante todo es una oportunidad. Yo así de, yo veía en el avión a un señor leyendo mi artículo, y dice: ¿qué pasa? Y digo: no, que soy yo el autor y tal. Y dice: hombre, enhorabuena, porque está usted diciendo que es una oportunidad. Esto hace 20 y tantos años. Bueno, vale, ahora lo que digo es: bueno, 20 años después me siguen diciendo que esto es un problema, ¿no? Bueno, pues ya está bien. Es un problemón. Ahora, te quito el argumento. Porque todo proceso de cambio que genera problemas. Y ahora te voy a decir cuáles son los problemas y las soluciones. Y pongo el Pacto Internacional de Marrakech. Problema: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soluciones: 1, 2, falta voluntad política. Es decir, es tratar de tomarse en serio. Cuando alguien te dice: oye, esto es un problema, pues, hay dos, ya te digo que puedes tener dos interlocutores. Uno, la persona que yo llamo malintencionada, que es: esta viene a justificar el dominio, a herir, aquí no, yo ahí no discuto, no suelo discutir. Pero luego hay un campo enorme de gente que piensa diferente a mí, y lo que en ese punto lo que pongo en premisas de partida es escuchar y no calificar, entrar a la conversación para ver qué tenemos que mejorar, qué es lo que late en esa pregunta, etcétera, en esa posición. Bueno, y vamos a pasar, las cuestiones principales. Dejarme repasar la que no he mirado, que es: ¿y qué es lo principal que quiero decir? Que no lo he mirado, porque si veo que alguna gorda o tema de lo que me preocupa no lo he dicho, pues bueno, como no lo encuentro, entonces de memoria sería: yo creo que lo principal está, es decir, me gustaría hablar de que de esta reflexión de estos 3 años, a que me ha llevado que sea un poco novedoso. He dicho lo de la persona, lo podéis agarrar por lo de coprotagonistas del desarrollo. Hay más cosas, pero da igual.
yo cerraría aquí, creo que podemos conversar a fondo, ¿vale? Muy bien. Sí, gracias. No, muchas gracias.